en estos momentos por parte de los conservadores. Una aridez, pero mire, gruesa, 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 por el primer vuelo de Mexicana de Aviación. Y quiero empezar con eso hoy el programa antes de que vayamos a las cabezas, antes de que vayamos a estas notas. Es hasta gracioso lo que ocurre ayer. No sé si antes de que pongamos este video nos pueda compartir todos esos tweets que surgieron en los medios de comunicación corporativos y a ultrachayoteros, como este del Financiero. No sé si tenga el del Financiero. Esto fue infame, pero infame, infame, infame. Fíjese, esto es una noticia falsa en lo absoluto, pero claramente y en lo absoluto. El primer vuelo de Mexicana se pierde, dice, no aterrizó en Tulum. No se perdió. O sea, es que lo ponen como, no sé si se acuerda usted de esta serie de la década del 2000 que se llamaba Lost, que le gustó a tanta gente y que tenía mucho misterio, etcétera, y que trataba de un avión que se perdía en el Pacífico. Sucedían muchas cosas sobrenaturales y ahí misteriosonas, etcétera. Bueno, pues muy así quisieron hacer este planteamiento, algo que no ocurrió. Efectivamente, el primer vuelo de Mexicana entre la Ciudad de México y Tulum, entre el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles y el Aeropuerto Internacional Felipe Carrillo Puerto, ahí en Tulum, tuvo que ser desviado a Mérida debido a un banco de niebla, como ocurre pues en cualquier parte. Esto, miren, no es por justificar al gobierno ni por defenderlo, pero son situaciones meteorológicas de las que nadie es infalible, ¿no? O sea, y ahora mire, así como lo decía David Páramo en tiempos de Peña Nieto, se lo repito yo a usted, porque hoy David Páramo, bueno, pues obviamente es un odiador de López Obrador, hasta la muerte y etcétera. Es un David Páramo que justifica que el dólar, justifica en su idea, ¿no? Que el dólar se esté vendiendo en menos de 17 pesos, asegurando que eso es pues normal, ¿no? Imagínese usted. Cuando en tiempos de Peña llegó casi a los 21, y ahí sí que justificaba más bien que subiera el precio del dólar. Un David Páramo que en aquel entonces, cuando ocurría alguna crítica en contra de Peña Nieto, decía, ay, él no es todopoderoso, ¿eh? No es Dios, que no sé qué. Pues aquí fíjese, creo que en esa circunstancia, si es de cuestionarle al Financiero, a Sergio Sarmiento, a todos estos, esta bola de infames, que crean que López Obrador sea todopoderoso, como para provocar un banco de niebla, y con esto, pues que el primer vuelo de Mexicana se haya desviado hacia Mérida, algunas horas, donde tuvo que hacer un aterrizaje pues vamos, de desvío, para después retomar su camino hacia Tulum, ¿no? Es absolutamente ridículo porque fíjese, estos personajes en los medios de comunicación corporativos podrían simple y sencillamente llevar la nota como es. No tienen que alabarla, ni tienen que estar de acuerdo con lo que ocurre, sino que ahí sí podrían ser imparciales y hasta objetivos. Se realiza el primer vuelo de la restablecida aerodinámica mexicana. Llegó de aquí a acá, por cuestiones de banco de niebla, fue desviado a Lulu, fue desviado a Mérida y ya llegó a Lulu. Esa es la nota. Pero mire el Financiero. Se perdió en el aire. Parece de verdad esta serie de Lost. Hay más tonterías por ahí, ¿no, David? El Universal, no es Día de los Inocentes. Mexicana de Aviación desvió su primer vuelo con destino a Tulum. Y luego, ¿qué, no? Sergio Sarmiento con esos planteamientos verdaderamente infames. Le voy a pedir a David que por favor me busque el de Moreira, el de Rubén Moreira, que lo vamos a platicar un ratito más también. Porque estos medios de comunicación, ahí está, ¿no? Rubén Moreira diciendo que, tomando una foto ahí, X, en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, muy, muy temprano, de unas sillas que no tienen gente. O sea, no todos los aeropuertos están a reventar, cabrón. O sea, así de sencillo, ¿no? O sea, que no mames, no todos los aeropuertos están a reventar, que no invente. Pero bueno, dizque burlándose este cuate del que todo mundo se burla por sus ridiculeces, ¿no? Dizque burlándose de que no había gente ahí en el AIFA. Y yo le digo a usted, es una oposición muy desesperada. Y son los medios de comunicación que hacen todo lo contrario a lo que pues sería
pues, ¿cómo decirlo? Lo más sensato, ¿no? Del ser humano. Creo que lo más sensato es apostarle como mexicano a que le vaya bien a México, ¿no? Creo que lo más sensato es pensar que, más allá de que haya sido la obra de un gobierno, ¿no? Que se pudo restablecer el empleo para muchas personas que lo perdieron luego de que quebraran a una empresa mexicana con muchísima fuerza como lo fue Mexicana de Aviación. Creo que es sumamente propositivo el pensar en la creación de empleos, de nuevas rutas en la aeronavegación, ¿no? Y en lugar de eso, ellos lo critican y están completamente en contra de, de su, pues vamos, de la, de que México salga adelante. Siguen defendiendo las privatizaciones que tanto daño le han hecho a nuestro país. De verdad, me gustaría muchísimo que estos personajes pudieran explicarle a la gente qué ha sido propositivo de esas privatizaciones en las que, miren, si verdaderamente habláramos de libre mercado, si verdaderamente habláramos de beneficios para México, bueno, pues otro gallo nos cantara. Acá en Estados Unidos también hay privatizaciones, pero no creo que, sí, hay muchísimas, no creo que el gobierno le da a los empresarios todo en bandeja de plata y por cacahuates, como lo hicieron en México muchas veces con pues nuestros expresidentes, como Enrique Peña Nieto, que entregó al país por cacahuates, y ni se diga de su padrino Carlos Salinas de Gortari, ¿no? O sea, si verdaderamente hubiera habido un verdadero intercambio propositivo para México en estas privatizaciones, bueno, pues otro gallo nos cantara, no sé, alguna otra regulación, algún impuesto que les hayan puesto a los empresarios para eso, pero todo lo contrario, les hicieron no pagar impuestos a sus cuates, les dieron todas las empresas que quisieron a sus cuates, ¿no? Empresas estatales, a los mismos políticos o los cuates de los políticos. Y eso es lo que defienden estos pinches chayoteros. O sea, ¿de verdad? ¿Me lo juran? Y todo por el odio patológico que le tienen a López Obrador. Cabrones, cabrones, de verdad. Pues que creo que vale la pena que rescatemos un poquitito del principio de este detalle que da el presidente López Obrador sobre la bola de chingaderas que nos hicieron a los mexicanos con sus privatizaciones. Esto lo platicaba él ayer. Yo me imagino que hoy en la conferencia de prensa mañanera seguramente habrá momento para pues desmentir muchas de las pifias y fakes que se lanzaron desde ayer. Pues hoy es el quién es quién de las mentiras de la semana. Me imagino que será, bueno, así lo van a llevar, ¿no? El último quién es quién de las mentiras de la semana del año, ¿no? Entonces va a estar interesante. O a lo mejor no. Vamos a estar pendientes de eso, pero escuchemos estas palabras del presidente y las comentamos con ustedes en los momentos más. El día de hoy, porque se vuelve a funcionar, Mexicana, vuelve a volar Mexicana. Todo esto está lleno de historias y implica también que estamos en una etapa nueva, sobre todo para los jóvenes, porque los jóvenes no vivieron el periodo de inicio del neoliberalismo o neoporfirismo. El Estado mexicano tenía muchas empresas públicas. Para decirlo con más claridad, el pueblo tenía muchas empresas. Cuando se habla de empresas públicas, son empresas del pueblo. Y tenía 2 líneas aéreas, por ejemplo, Mexicana y Aeroméxico. Tenía los ferrocarriles nacionales, todos los ferrocarriles, todos los aeropuertos, todos los puertos.
las empresas de telefonía, donde se podía hablar por teléfono, la más importante, tenía la mayoría de los bancos, tenía todas las empresas mineras, donde se producía el oro, la plata, el cobre. Tenía la producción del petróleo, toda la industria eléctrica, tenía plantas para producir todo el fertilizante, tenía plantas para producir gasolinas, diésel, tenía plantas para producir los petroquímicos. Las tierras de México pertenecían a los campesinos, la mayoría de las tierras. Existía el ejido, que era una propiedad social. Más de la mitad del territorio era propiedad comunal y ejidal. Todo eso se tenía. Y de repente llegan nuevos gobernantes con la idea de que esas empresas públicas tenían que pasar a manos de particulares. Todas esas empresas públicas. Y se lleva a cabo un gran fraude. Claro que para llevar a cabo este traslado de empresas públicas a manos de particulares, engañaron mucho diciendo que no funcionaban las empresas públicas, que qué barbaridad, no se podía hablar por teléfono porque fallaba muchísimo. No se podía viajar en avión porque nunca salían a tiempo los aviones de Mexicana o de Aeroméxico. Desde luego nunca llegaban a tiempo los trenes. Pero además había mucha corrupción en todas esas empresas, cosa que era cierta. Entonces, todo eso lo aprovecharon, toda esa propaganda, para llevar a cabo el saqueo más grande que se haya registrado en la historia de México. Fue un gran atraco. Fíjese que ayer estaba yo reflexionando sobre eso, lo digo con mucho respeto, claro, ¿no? Y compartiéndolo con usted, de cómo es que México a lo largo de su historia efectivamente se ha enfrentado a serios saqueos, ¿no? Si tomamos en cuenta, obviamente, la mal llamada conquista de México, la ocupación de México por parte de la monarquía española, del Imperio Español, todo lo que le robaron pues, a esta parte del continente al hablar de materiales
como el oro, la plata, el cobre, de toda esa riqueza que se llevaron al viejo continente, pues podríamos pensar que ese fue el momento de mayor saqueo para México, y no es así. Se ha exhibido una y otra vez que, al menos en cuanto a la minería, desde tiempos de Vicente Fox hasta Peña Nieto, se otorgaron tantas concesiones mineras que sobrepasarían en todo caso, en cuanto a la privatización, claro está, ¿no? No fueron concesiones, pero no fue privatización, pero evidentemente es una explotación sin límites que se le permitió a estas empresas. En cuanto a esta explotación, se sobrepasó lo que saquearon los españoles durante la mal llamada conquista de México, bueno, todo el virreinato de la Nueva España. Pero eso, mire, es aunado a, como bien lo plantea el presidente López Obrador ayer, privatización de energéticos, de industrias estatales, etcétera, 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 que evidentemente pues le dieron en la torre a nuestra economía durante mucho tiempo, de un país que siempre se ha dicho esto es hasta de cajón, que México es un país muy rico, pero se ha enfrentado a la corrupción. Pues esa es la verdad. Sé que es una frase hecha incluso, que es algo que se plantea y se platica hasta en estas cenas navideñas y de Año Nuevo con la familia y etcétera. Pero si es así, México sigue teniendo grandes riquezas y sin, insisto, ningún ánimo de defender a un político, a un movimiento, a un gobierno, hay que decirlo con todas sus letras, en este sexenio, vaya que se enfrentó a este tipo de circunstancias y se tiene el presupuesto suficiente para satisfacer los programas sociales, estas obras tan importantes como es, pues obviamente el Tren Maya, los aeropuertos, el AIFA, el aeropuerto de Tulum, por supuesto las refinerías, tantas y tantas obras magnas que han ocurrido y que por las que se ha tenido lana para realizar debido a que se ha administrado bien ese presupuesto y no se entregó al país por cacahuatitos. Yo te lo digo, mire, aquí en Sin Censura no somos rojillos, comunistas, ni nada. Somos capitalistas, obviamente tenemos nuestro empleo, ¿no? Creemos en el libre mercado y por supuesto que creemos en la participación de la inversión, en la participación de la iniciativa privada en todo, así debe de ser, por supuesto, vivimos aquí en Estados Unidos, imagínense, ¿no? Por supuesto que creemos en este tipo de circunstancias. Es incorrecto incluso pensar que el gobierno de López Obrador es rojillo, de ultraizquierda, centralizador. Pues no, ha buscado mucho, y de hecho ha buscado mucho la inversión y ha crecido la inversión en este gobierno. Ahí están los datos, no estoy defendiendo a nadie, ahí están los datos, simple y sencillamente. Yo lo que digo es esto: si hubieran hecho esas privatizaciones con algún tipo de beneficio para México, bueno, pues otro gallo nos cantara. Pero no, políticos muy corruptos entregaron los bienes de la nación a sus amigos o a otros políticos o se los quedaron ellos por cacahuates. O sea, así de, o por nada. No hubo ningún tipo de ganancia para los mexicanos, solo pérdida. Solo nos enfrentamos a corrupción. Y hoy lo que no se entiende es que estén reaccionando de esta manera tan infame, reaccionando así con, pues vamos, un anhelo de regresar a estas privatizaciones, estas corruptelas, a estas infamias. Eso es lo que no se entiende. De verdad, mire, no sé si quedarse callados, ¿eh? Podrían criticar las obras y lo que usted quiera, pero podrían ser un poco más directos, ¿no? Al hablar de lo que, pues sí es propositivo para México. Ahorita lo vamos a ver en las primeras planas. Hubo chayoteros que sí tuvieron madre y que no hicieron planteamientos como el de Reforma, pero ahorita lo vamos a ver. Mientras tanto, le pido a don David que nos grabe para